En este artículo os voy a hablar de la intuición, pero no la intuición que muchos creen tenerla y presumir de ello. Ese tipo de intuición está atribuida a los bebés, porque los bebés son una página en blanco, sin prejuicios, sin rencores, sin complejos. En este artículo que os voy a resumir, se habla de la intuición como tal, ¿no? Como único término. Pero yo os acabo de hacer una diferenciación, mi diferenciación. Y aquí en ese artículo se dice que la intuición no es irracional, quiere decir que es racional. Y yo creo que con esta intuición os vais a sentir más identificados y vais a comprender la diferencia que yo he hablado hace un momento y que no está recogida en el artículo. Sea como fuere, poneros cómodos porque este vídeo os va a encantar, espero que al igual que los otros. La intuición no es irracional y es esto lo que da pie al titular posterior como conclusión. Y que sigue rezando con preguntas como ¿aceptar o no aceptar este trabajo? ¿Seguir en esta relación o terminarla? En decisiones importantes, la intuición juega muchas veces un rol. Pero, ¿qué es la intuición exactamente? ¿Y es siempre una buena consejera? En su libro La fuerza de la intuición, habla el psicólogo Gerd Gigerenzer sobre su amigo Harry. Cuando me oigáis decir Harry, yo apenas pronuncio la H, no digo Harry. Voy a decir generalmente Harry, como si no hubiera ni H ni J. Bien, decía que el psicólogo Gerd Gigerenzer hablaba sobre su amigo Harry en su libro. Decía que tenía 2 novias y que difícilmente podía decidirse por una para casarse. Harry pensó en el consejo que le dio una vez Benjamin Franklin, en una situación comparable a esta. Le dijo: anota en 2 columnas todos los pros y los contras y ves tachando para ver lo que sobra. Quiere decir, a ver qué quedaba, si más en la parte de pros y de contras. Y cuando vio el resultado, ocurrió algo inesperado. Y lo escribe el señor Gigerenzer en su libro. Y decía que una vocecita por dentro le decía que no encajaba eso, que el resultado no era correcto. Y por primera vez, Harry se dio cuenta que su corazón ya había elegido, en contra de todos los cálculos, y había elegido por la otra chica. En decisiones complejas e importantes, mucha gente toma finalmente el atajo en base a su intuición, a lo que le produce esa sensación en el estómago, en el bajo vientre. La intuición significa razón, idea, sin reflexionar. Es una sensación a través de la cual tu inconsciente te da un consejo sobre qué sí y qué no tienes que hacer. Repito, es una sensación a través de la cual tu inconsciente te da un consejo sobre lo que sí y lo que no tienes que hacer. Bien, antes de seguir, esto es un artículo, o sea que no tienes por qué estar de acuerdo. Pero sigo, porque dice que la señal es fuerte. Sin que puedas explicar exactamente o con las palabras adecuadas el por qué lo sientes. Y esto lo dice Ab Dijksterhuis, catedrático en psicología por la Universidad de Radboud en Nijmegen. Y es el mismo que escribió en el 2007 el libro El inconsciente listo. Pero los médicos también tienen algo que añadir que os contaré después, porque ahora quiero hacer un paréntesis, porque posiblemente algunos habréis sonreído y alguna vez os ha pasado, ¿no? Que habéis evaluado o analizado los pros y los contras y al final habéis elegido lo contrario a esos cálculos, ¿no? Y habéis pensado, no, esto no puede ser así, ¿no? O que en base al resultado no habéis estado contentos, hubierais esperado o querido otros resultados cuando habéis analizado la situación, sea cual sea, tenga que ver con personas o no tenga que verlas.
Bien, ahora sí entro en los médicos, porque los médicos tienen un enorme banco de conocimientos en su cabeza, del cual puede surgir una palpitación, una corazonada, para que lo entendáis mejor. Y esto surge cuando ven a un paciente. Lo dice el investigador médico Eric Stolper. Explica un ejemplo de un señor que acudió a él con dolor de garganta. El médico tuvo la sensación de que había más detrás, que pasaba más, vamos. El paciente estaba más blanco de lo normal. Decidió analizarle más, además de la garganta, y le notó el bazo aumentado, el bazo más grande de lo usual. Bien, sigue explicando lo que ocurrió con este paciente. Yo no veo necesario describirlo ni resumirlo, porque no suma importancia o contenido a este artículo, a este tema, además no me parece bien. Y es muy interesante este aporte médico en cuanto a intuición, corazonada, porque eso lo hemos tenido todos que hemos trabajado con gente, ¿no?, en un determinado tema, que al final vas intuyendo esta intuición adulta, de la que creo que se trata este artículo, porque otra intuición, desde mi punto de vista, que muchos presumen, se atribuye más, o yo personalmente la atribuyo más, a un bebé. Un bebé sí que tiene una intuición pura, porque es una página en blanco por los motivos que he nombrado antes. Pero esta intuición adulta profesional también depende naturalmente de tu vocación y de tus características, de tus rasgos de personalidad, de tu afán por aprender, por comprender al otro. Pero sí es cierto que a veces, cuando vemos entrar a alguien en la consulta, en la sala, más o menos empezamos a sospechar que hay otra cosa más. Pero también quiero deciros que no siempre hay que fiarse, hay que tenerlo en cuenta e indagar, porque la intuición, sea cual sea, siempre nos puede traicionar. De hecho, muchas veces nos ha fallado la intuición, y esto hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Creéis que el inconsciente da buenos consejos? ¿Pensáis que es una señal fuerte, como predica este artículo? Que no puedes explicar exactamente, y esto nos ha pasado también en muchas situaciones, incluso con personas. Por ejemplo, que te gusta una persona y no sepas explicar el porqué, pero te atrae, te gusta. ¿Es cierto que elige el corazón ya con anterioridad, antes de que hagáis los cálculos con los pros y los contras? Pensad en todo esto que os he contado, mientras os digo que este artículo está sacado del periódico The Volkskrant, del 17 de septiembre del 2024. Y de este mismo artículo se ha encargado la periodista Anna van der Bremer. El responsable de la ilustración, no menos importante, ha estado en manos de Matteo Val. Y aprovecho para deciros lo que encontráis en la descripción, no de este vídeo, sino de este canal, que yo puedo subir noticias o hablar de temas basado en noticias ya publicadas, pero que no tienen por qué ser totalmente actuales. Puede que sí, puede que no. O noticias que tengan mucho bombo. Puede que sí, pero puede que no. Naturalmente, como este canal yo lo considero de todos los que se vayan suscribiendo, me podéis hacer cualquier tipo de recomendación o pedirme que hable de un tema en específico. Incluso puede ser de un tema que yo no conozca. Por cierto, ¿os dice vuestra intuición que este canal, que ya lo podéis considerar el vuestro, os puede interesar? ¿Y los vídeos que vaya subiendo? Confío en que sí. Y ahora me llega una señal de cierre, una corazonada que me hace decir: gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.